XCF, Póliza de Transporte de Mercancía. ¿Qué cubre? Riesgos ordinarios de tránsito, pérdida o daños materiales causados a los bienes por incendio, rayo y explosión, así como por caída de avión, descarrilamiento de carro de ferrocarril, colisión o volcadura de vehículo de transporte empleado, rotura de puentes y hundimiento de estos al paso del vehículo transportador. Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega de uno o más bultos por robo total del embarque, robo con violencia o asalto perpetrado por personas que dejen señales visibles con violencia sobre los empaques y los medios de transporte mediante el uso de fuerza ya física o moral para las personas que transportan esta mercancía a su destino final. Al igual que en el robo total, cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega del contenido de uno o más bultos, ya sea por violencia física o moral, y que sea perpetrado por personas que dejen señales visibles de la violencia en el embarque, ya sea para las personas que lo transportan o el medio de transporte, y solamente en caso parcial. Cubre daño o pérdida por mojadura directa imprevista durante su transportación, pero no así por los daños causados por la humedad del medio ambiente, ni por la condensación del aire, del embalaje, contenedor o bodega donde se transportan los bienes del asegurado. Cubre daño o pérdida material causados por oxidación, a consecuencia de rotura de empaque o embalaje protector en el que se transporta. Queda excluido por carencia o deficiencia en el empaque, o como consecuencia de vicio propio o inherente, o por viajar sobre cubierta. Cubre la pérdida o daño material causado por el contacto con otras cargas dentro del medio de transporte, siempre y cuando dicho contacto afecte físicamente los bienes asegurados. No cubrirá la pérdida o daño que pueda sufrir estos bienes como consecuencia de rayadura, raspadura, abolladura, dobladura, despostillamiento, desgaste o rajadura. Cubre los bienes contra la pérdida o daño material a consecuencia de rotura durante su transporte. En caso de que los bienes asegurados carezcan de material de empaque, embalaje o no sea el adecuado para este tipo de mercancía transportada, esta cobertura queda excluida. Así como también la rotura que sufran los bienes asegurados a consecuencia de una caída durante su transporte, sin que haya existido un riesgo ordinario de tránsito que la origine. Cubre la pérdida o daños de los bienes asegurados causados directamente por las mermas y derrames, cuando estos sean motivados por la rotura de envases, empaques, medios de transporte o contenedor en que estén siendo transportados. Las coberturas antes mencionadas se amparan de bodega a bodega mientras se realicen maniobras de carga y descarga y mientras estén en estadías en recintos fiscales. Las coberturas cuentan con los siguientes deducibles: robo, deducible del 10% con GPS, 15% sin GPS sobre el valor total del embarque. En riesgo ordinario de tránsito, 2% sobre el valor total del embarque. En los dos casos, con un mínimo de 40 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Joyas, piedras preciosas, metales preciosos, laptops, notebooks, celulares y accesorios, bronce, antigüedades y objetos de arte, medicamentos, embarcaciones, aeronaves, algodón, instrumentos financieros, dinero y valores, animales, productos perecederos, harina de pescado, azúcar, café, explosivos y armas de fuego, desechos y desperdicios, combustibles y petróleo, cigarros y puros.
La cobertura ampara México, Estados Unidos y Canadá. El límite máximo por embarque es de 2,5 millones de pesos por remolque sencillo o doble. En caso de exceder esta cantidad, se tendrá que dar aviso con un mínimo de 72 horas para salir del embarque para solicitar cobertura a la aseguradora. Embalaje y empaque. El asegurado se obliga a utilizar el tipo de envase, embalaje y empaque que se encuentra mencionado en la especificación de la presente póliza. En caso de que no se encuentre mencionado, el mismo deberá estar sujeto a que se cumpla con los estándares de fábrica, estándares internacionales o los que sean adecuados para su transportación. Huelgas, alborotos populares, vandalismo, rayadura, raspadura, abolladura, dobladura, despostilladura, rapiña, hurto y desaparición misteriosa. Este seguro entra en vigor desde el momento en que en el medio transportador cargado con los bienes objeto del seguro inicie su tránsito del embarque cubierto en el lugar de origen establecido en la póliza y continúa durante el curso normal de su viaje y termina en alguna de las siguientes formas. A. Con la entrega de los bienes al consignatario en el lugar destino citado en esta póliza. B. Con la entrega de los bienes en cualquier lugar distinto al curso ordinario del viaje, sea anterior o en el destino citado en esta póliza, que el asegurado decida utilizar para almacenaje, asignación, distribución, despacho o reexpedición. C. 48 horas contadas a partir de la entrega del medio transportador al lugar destino. D. Cuando el interés del asegurado en la conservación o custodia de los bienes transportados haya concluido en los términos del contrato celebrado entre el asegurado, consignatario o remitente según sea el caso. Es obligatorio para esta cobertura cumplir con las siguientes medidas de prevención y así evitar o minimizar las posibles pérdidas y o daños de los bienes asegurados. De lo contrario, quedará sin cobertura por parte de esta póliza quien no cumpla con cualquiera de ellas. Garantizar el uso de caminos de cuota cuando estén disponibles. No sobrepasar el límite de capacidad de carga y o dimensiones máximas para el camión o contenedor. Usar portacontenedores, caja metálica cerrada o vehículos abiertos cubiertos con lonas en perfecto estado y correctamente fijadas al medio transportador. En caso de requerir algún tipo de parada por reabastecimiento de combustible, necesidades fisiológicas del chofer y o alimentación, podrán hacerse después de haber recorrido más de 200 kilómetros del punto de partida o lugar de origen, siempre y cuando la unidad sea estacionada bajo las siguientes condiciones. Sitios o lugares iluminados con protección de la policía pública o privada. Gasolineras con tiendas de conveniencia con espacio para estacionamiento de camiones. Destacamento de Policía Federal Preventiva. Casetas de paraje o cobro. Paraderos específicamente usados por camiones de servicio público federal. Debe ser estacionado en pensiones cerradas con vigilancia pública o privada, permaneciendo como máximo 8 horas en dicho lugar. En ningún caso la unidad deberá ser estacionada en lugares con poca iluminación y sin la protección de la policía pública o privada. Cualquier otra parada ajena a la actividad del asegurado está prohibida. La revisión mecánica, el fijado de la carga del contenedor y la carga inicial de combustible del camión deberá ser realizada antes de salir el embarque. Las unidades deben usar sellos y o candados en buen estado de acero o Navalux para contenedores y o camiones. La revisión exhaustiva del interior de los medios de conducción para detectar residuos y aromas de carga. Todos los embarques terrestres dentro de la República deberán utilizar sistema de rastreo satelital GPS y o similar en condiciones óptimas durante el trayecto. Deberá ser monitoreado continuamente y ininterrumpidamente en caso de desviación y o paro del vehículo. Deberá notificar a las autoridades correspondientes.
Es importante mencionar las causas por las cuales no será válida la siguiente cobertura: daños preexistentes por mala estiva, flejado y o sujeción de los bienes asegurados, mensajería y o paquetería, extravío, falta de entrega y o desaparición misteriosa, el azúcar como materia prima y producto terminado, condensación dentro del contenedor, descalibración del equipo, daño y o pérdida por fallas previas al embarque en el sistema de refrigeración, daño y o pérdidas por variación de temperatura, daño y o pérdidas a contenedores, daños y o pérdidas por empaque deficiente, daños y o pérdidas por vicios inherentes, naturaleza perecedera, merma natural o pérdida ordinaria de volumen de los bienes asegurados, pérdida de datos y o información de cualquier índole en medios electromagnéticos de almacenamiento en equipos de cómputo o similares, desgaste normal, combustión espontánea, transporte de metales, piedras preciosas, obras de arte de cualquier tipo, dinero y valores, arrugas, manchas y o decoloración, pérdida de centro de telescopiado, daños a causa de cualquier tipo de plaga, cualquier tipo de contaminación, olores, sabores o cualquier cambio de propiedad excepto a consecuencia de un riesgo cubierto, dobladuras, abolladuras, rajaduras, raspadas y o rajaduras, ratería, pillería, rapiña y o hurto, vehículos bajo su propio impulso, cualquier tipo de responsabilidad civil, falla eléctricas, mecánicas, electromagnéticas y o electromecánicas a maquinarias, daño y o pérdida ocasionadas a los extremos y cuerdas de tubería, daños y o pérdidas en las cuales no existe evidencia física de daño, aun y cuando éstas sean destruidas por controles de calidad del asegurado y o fijadas por cualquier control gubernamental, actos de autoridad y o confiscaciones realizadas por cualquier autoridad gubernamental. La compañía aseguradora no será responsable de indemnizar cualquier reclamación o siniestro en el que el dueño de la mercancía embargue o sancione al asegurado. XCF